¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿habrá tregua entre Israel y Palestina? Se lo preguntamos a nuestro notable invitado, Nelson Haddad, ex embajador de Chile en el Medio Oriente y catedrático universitario directamente desde Santiago. Nelson Haddad, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Nelson, respecto a la última presentación del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la reciente Asamblea General de Naciones Unidas, la número 80, tú has escrito un artículo y has dicho textualmente: Netanyahu falta a la verdad de manera escandalosa. ¿Por qué? Así lo pienso y además lo repitió en la Asamblea General anterior en el año 2024, cuando él muestra un mapa de la región y en la que no aparece Palestina. ¿M? En consecuencia, está falseando los hechos porque Palestina existe y tiene sus territorios, tiene el territorio de Gaza, la Cisjordania y Jerusalén Oriental. Y es parte del intento de Benjamín Netanyahu de limpiar, arrasar con Gaza para, por supuesto, instalar ahí nuevos asentamientos para colonos judíos y simplemente desvincular, mediante la anexión, desvincular a Gaza del resto de la Cisjordania y de Jerusalén Oriental. Este es el plan que él llama el Gran Israel, que además incluye otros países árabes, incluye el Líbano, que también ha sido bombardeado, incluye Siria, que también ha sufrido los mismos ataques, el Yemen, y también incluye a Egipto y a Jordania. En el fondo, aquí hay un plan que es el plan sionista que data del siglo XIX, en el primer Congreso Sionista de Basilea, 1896, en que el ideal sionista es tomar posesión de lo que ellos llaman su tierra prometida. Y la razón es porque a su vez se sienten el pueblo elegido. O sea, son dos falsos conceptos que hay que desmitificar por parte de todos nosotros. El sionismo es una forma de discriminación racial que practica el apartheid. Incluso recuerdo que la propia Naciones Unidas, en la resolución 3375, estimó que era apartheid y discriminación racial, y fue aprobada por la Asamblea General. Cuando se inician las conversaciones de Oslo, Israel pidió como un gesto de buena voluntad a los palestinos para que se derogara esa resolución. Pero ese es el objetivo político, ideológico del sionismo israelí. ¿Cómo tú explicas que todo esto que tú nos acabas de detallar minuciosamente no aparece en los medios hegemónicos internacionales para que una audiencia mundial pueda escuchar la otra cara de la moneda? Bueno, hemos estado viviendo desde hace 77 años, desde el tiempo de la Nakba, que fue el desplazamiento forzoso de más de 750.000 palestinos de la Palestina histórica, de la Palestina del mandato, y que fueron a los campamentos de refugiados, tanto a Siria, Jordania y el Líbano. Eh, Ellos son los dueños de la tierra, los dueños ancestrales de la tierra, y fueron forzados por las armas. Y recuerdo perfectamente que si hay que hablar de terrorismo, tendríamos que hablar del nacimiento del terrorismo en el Medio Oriente, con las bandas armadas de la Irgun, la Haganá, la banda Stern, Pelmaj, y la frase de Vladimir Jabotinsky,
un alto dirigente del Congreso Sionista Mundial que declaró que había que pasarlos por las armas, específicamente por la espada. Y se produce justamente la masacre de Der Yassin el año 48, que causó un pánico colectivo en un pueblo que es pacífico, un pueblo que nunca ha tenido ejército, que un pueblo de pescadores, de comerciantes, de agricultores. Y eso motivó, digamos, la expulsión de 750.000 palestinos. ¿Y por qué razón, Jorge? Porque ellos, el sionismo quería equiparar desde el punto de vista demográfico las poblaciones. En el último censo de la gobernación británica en 1918, al término de la Primera Guerra Mundial, habían en Palestina, habían 750.000 palestinos y 56.000 judíos. Esto lo puede comprobar en el Museo de Londres, están ahí los antecedentes. En consecuencia, se inicia una inmigración ilegal desde Europa para que los judíos logren aumentar su mayoría demográfica para lo que vendría después, que fue la etapa de la partición de Palestina del año 47. Y en ese momento, en la partición, la asignación de la tierra que se le entregó a Israel fue el 56% de la Palestina histórica, que tiene 27.000 kilómetros cuadrados, y a los palestinos, que eran mayoría demográfica, se les dio el 43%, dejando a Jerusalén como una ciudad, digamos, fuera del control de ambos estados, tanto el Estado de Israel como el Estado árabe palestino, por ser la cuna de los tres grandes credos religiosos de la humanidad: el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Esa es la historia. Si tú vives en el día de hoy en el mundo occidental o estás expuesto solo a los medios hegemónicos globales, acá la versión que tú estás escuchando, una letanía que se repite y se repite, es que acá el 7 de octubre de hace 2 años, Israel fue víctima de un ataque terrorista y tú me acabas de señalar que históricamente el pueblo de Palestina ha sido víctima de un ataque terrorista. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué pasa que si tú estás expuesto solamente a estos medios globales internacionales, tú no ves esta otra parte de la historia? ¿Cómo explicas ese aspecto de la comunicación? Aquí hay que hacer una distinción, Jorge, y desde luego aplicar el derecho internacional humanitario, y específicamente la Cuarta Convención de Ginebra de 1949. El derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas establece el derecho de los pueblos que están sometidos a la ocupación colonial, a regímenes racistas o a la ocupación extranjera, a repeler, a rechazar la agresión y la invasión y la ocupación con todos los medios a su alcance, incluida la opción militar. Esta es la resolución 3070 de la Asamblea General. Lo que sí hay que hacer un distingo. En los conflictos armados, de acuerdo a la Cuarta Convención de Ginebra, se deben respetar a los civiles de ambos bandos. Tanto Israel como el grupo Hamas deben respetar a los civiles, de cualquiera que sean los bandos. Y por eso que las órdenes de aprehensión que logramos obtener de la Corte Penal Internacional, después de una acción penal que interpusimos 620 abogados chilenos, la decisión del fiscal Karim Khan fue imputar como delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad no solamente a Netanyahu y a Yoav Galán, a esa época ex ministro de Defensa,
sino que también a los dirigentes de Hamas, que bueno, que ya habían sido objeto del asesinato. Acá tenemos un activista de derechos activos y humanos en Estados Unidos, Malcolm X, de la época de Martin Luther King, que ha dicho: los medios o la prensa es el arma más poderosa del planeta porque es capaz de hacer al culpable inocente y al inocente culpable. Y dice, y eso es poder porque manipula y controla las mentes de las masas. ¿Cómo entiendes tú que todo esto que tú estás explicando minuciosamente no se expone en los medios globales a nivel mundial? Escuchamos solamente que Israel es víctima del terrorismo de Hamas y no todo lo que tú me decís. Por ejemplo, tú dices que el pueblo palestino ha sido víctima del terrorismo de Israel o sionista, como tú lo mencionaste. Toda esa parte no está, y las mentes de las masas está de alguna forma intentando ser manipulada para mostrar quién es el bueno y quién es el malo. Y en las mentes de las masas, de los medios de comunicación masivos a nivel global, claramente hay una sola campana y no se escuchan las dos partes de la moneda. Quiero que me respondas, por favor, cómo entiendes tú que se maneja a través de los medios la manipulación de las mentes. Bueno, esto es muy simple, Jorge. Aquí ha existido históricamente un cerco de invisibilización, ¿m?, de todos los crímenes que comete la ocupación diariamente, deportaciones, ¿ya?, destrucción de las cosechas, demoliciones de casas, desplazamiento forzoso, torturas, violaciones. Sería una larga lista a enumerar. Cuando tú prendes la televisión en Israel, no aparecen los territorios ocupados ni los delitos que el ejército comete a diario durante 77 años. Por eso el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo, esto no empezó el 7 de octubre, son 77 años de ocupación, con todo lo que la ocupación militar israelí implica, el despojo, ¿ah?, de los derechos, el control de las vidas de los palestinos, es decir, las deportaciones, vuelvo a repetir, todos los palestinos que fueron 750.000 palestinos que fueron forzosamente por las armas a salir y dieron lugar a estos campamentos en Siria, Jordania y el Líbano, nunca más pudieron volver. Solamente se llevaron la llave de sus casas. Yo cuando fui embajador en Jordania pude dar un testimonio de esto. Cuando visitamos el campamento de Al-Baqa en Jordania, que debe tener unos 600.000 palestinos, y todas las casas que visitamos guardaban la llave de las casas en las que vivían y de las cuales fueron forzados a salir. Entiendo perfectamente que si tú vives en Israel y prendes la televisión, no ves todo eso. Pero si tú vives más allá de Israel, ¿lo ves o no lo ves? Vemos las noticias internacionales nosotros. Y ahí aparecen permanentemente hechos de violencia, usurpaciones, demoliciones de casas. Tú has visto la actuación de los colonos que están armados. Hoy día hay 750.000 colonos en los territorios palestinos ocupados, armados y con la protección del ejército de Israel. Son verdaderos soldados. ¿Ah? Y que están hostigando permanentemente a los palestinos, destruyendo sus cosechas, incluso con bulldozer destruyen los olivos milenarios que tienen los palestinos, demuelen sus viviendas, ¿ah?, y desde luego las confiscan, siempre invocando razones de seguridad. Entonces, si tú consideras la resolución de partición que le dio un 43% a los palestinos, hoy día, para un acuerdo de dos estados,
los palestinos se están conformando con el 22% del territorio. Nelson, te quiero invitar a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Nelson Haddad directamente desde Santiago. Nelson Haddad fue embajador de Chile en el Medio Oriente y es catedrático universitario. Estamos hablando sobre la situación en Israel y Palestina. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Nelson Haddad directamente desde Santiago. Nelson, ex embajador de Chile en el Medio Oriente y catedrático universitario. Estamos hablando sobre el tema Israel y Palestina. Nelson, tú junto con otro grupo estás proponiendo la expulsión de Israel en la ONU. Efectivamente, ya hemos completado 54.000 firmas a nivel de toda América Latina. Queremos llegar a las 100.000 firmas para pedirle al secretario general de la ONU que proceda a aplicar los procedimientos, el artículo 6 de la Carta de Naciones Unidas, que establece cuando un Estado miembro desacata repetidamente, reiteradamente, las resoluciones de la ONU, tiene que ser expulsado. O sea, en el fondo, Israel no acata ninguna resolución. Hay más de 100 resoluciones de Naciones Unidas desde el año 48 en adelante, no ha cumplido ninguna. ¿Israel está cometiendo un genocidio? No me cabe ninguna duda. Porque cuando nosotros analizamos el concepto, la definición del genocidio, que en el Tratado Internacional de Prevención y Sanción del Genocidio del año 48, se establece que el genocidio se produce cuando hay intencionalidad deliberada, sistemática, de destruir parcial o totalmente a un pueblo, a una unidad racial, a una etnia, a una unidad religiosa. Y es lo que está haciendo exactamente el ejército israelí. Basta ver la cantidad, que la mayoría de las víctimas son niños y son mujeres. O sea, hay un plan premeditado de exterminio, de matanza colectiva del pueblo palestino. Hoy día ya vamos en 68.000 víctimas. ¿Mm? Y 22.000 son niños. ¿Mm? Yo me pregunto qué van a hacer estos niños. Y hay además 18.000 huérfanos, Jorge, en que han matado a sus padres, han destruido su vivienda, a su familia, a sus hermanas. ¿Qué destino les espera a estos niños? Con esto lo que está logrando Israel es entrar en una espiral de violencia, ¿no? que lo va a perjudicar finalmente a ellos mismos, porque los palestinos son valientes, son resilientes y no se rinden jamás. Si tú tienes que mencionar con nombres específicos, con el nombre de qué países este genocidio, que no para todos los días, lo vemos, que aumentan entonces el número de víctimas, ¿qué países son cómplices de que esto pase? Gran Bretaña, está Francia, está España. Ahora, esto ha tenido un cambio, Jorge, porque estos países hoy día han tomado conciencia de que esta situación no puede continuar, porque pasan a ser verdaderos cómplices de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que está cometiendo Israel. Y han dado un paso muy importante, y quiero ser positivo en esto. Por primera vez, estos mismos países
han dado un paso que significa el reconocimiento del Estado palestino independiente y soberano para vislumbrar la solución final al conflicto palestino-israelí con dos estados, Palestina e Israel, conviviendo en paz y seguridad, uno al lado del otro, bajo fronteras seguras y reconocidas internacionalmente en las fronteras previas a la guerra de 1967. Y ello supone el término de la ocupación, porque mal puede existir un Estado soberano cuando tiene un ejército que está ocupando su territorio, y el desmantelamiento de los 750.000 judíos que están en Gaza, ya no en Gaza, sino que en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Y hay que recordar también, Jorge, y esto como abogado lo entiendo perfectamente bien, y la audiencia así lo va a comprender, el 24 de julio del año pasado, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, a propósito de una decisión que se llama una decisión resolutoria, dictaminó dos cosas. Primero, que la ocupación militar israelí de los territorios palestinos ocupados es ilegal, contraria al derecho internacional, y que debía terminar de inmediato. Y la segunda parte de la resolución expresa que la instalación o construcción de asentamientos en los territorios palestinos ocupados también constituye un acto ilegal y contrario al derecho internacional, y que deben ser evacuados y desmantelados de inmediato. Eso lo dice la propia Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es el principal órgano judicial de Naciones Unidas, que fue creado justamente en 1945 cuando se dictó la Carta de Naciones Unidas. Por último, Nelson, ¿optimista o pesimista respecto a este plan que se ha planteado recientemente de 20 puntos que lo trajo a la mesa Estados Unidos, que supuestamente aprobó Israel y que supuestamente está considerando Hamas y que supuestamente hay negociaciones? ¿Optimista o pesimista respecto a qué puede pasar como broche final de eso? El genocidio no para, pero quiero ser positivo. La devolución de los rehenes es importante, el intercambio con prisioneros palestinos que han estado más de 30 años y algunos con cadenas perpetuas también, y la liberación de 1.700 palestinos que no sé por qué razón pueden estar detenidos en Gaza. Ese es un punto importante. En segundo lugar, la tregua, es decir, el fin de los bombardeos. Y tercero, positivo también, facilitar la ayuda humanitaria, porque, porque el delito es genocidio, Jorge, de acuerdo al artículo segundo, numeral tercero del Tratado contra el Genocidio, establece que cuando tú privas a una población de los alimentos básicos, de agua, que permiten su subsistencia, y mueren por inanición, eso es lo que se llama usar el hambre como arma de guerra. Y eso también constituye genocidio de acuerdo al derecho internacional. Entonces, esa parte es positiva, el de abrir un cordón humanitario que permita la ayuda, y ahora a cargo de las organizaciones propias de Naciones Unidas, que ha estado a cargo históricamente de aquello, como es la UNRWA, como es UNICEF, la OMS, los organismos internacionales de Naciones Unidas. Lo que está por verse
hay situaciones que son vagas, que tienen que ser definidas, como el gobierno de la Franja de Gaza, la reconstrucción de la Franja de Gaza. Sobre eso hay hoy día un proceso de negociaciones en Sharm el Sheikh, en Egipto, en la península de Egipto, para los efectos de determinar cuál va a ser el gobierno palestino que va a gobernar la franja, cuál va a ser el repliegue, porque ese es el otro punto importante. Los palestinos han planteado la retirada de las Fuerzas Armadas de Israel de Gaza. Sobre eso todavía no hay acuerdo. Además están planteando que esto tiene que estar en manos del ex primer ministro inglés, Tony Blair. Claro, Tony Blair, y tampoco están de acuerdo los gazatíes, y lo que ellos están en este momento logrando es una reunificación por las diferencias que había con la Autoridad Nacional Palestina, para que juntos, en un acto de unidad nacional y por Palestina, en primer lugar, quieren constituir un comité que pueda gobernar, digamos, por supuesto, desarmados, y las armas entregadas a Egipto y a la Autoridad Nacional Palestina. Todo eso está hoy día en un proceso de negociaciones y conversaciones, y esperamos que lleguen a un feliz término. Nelson Haddad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Jorge.